Buenos días a todos. Mil gracias, doctora Maya, por la invitación al Grupo Bancolombia a este encuentro de conocimiento que es tan relevante para el país, sobre todo los temas ambientales. Y mil gracias a todos por estar aquí presentes y escucharnos en estos momentos. ¿No me escuchan bien? Me toque pega. Cuando no lo recuerde, por favor, me van levantando la mano. Con el doctor Amaya acordamos que el objetivo de esta presentación, siendo nosotros sector privado, Grupo Bancolombia, hemos escuchado unas ponencias maravillosas desde el sector público y acordamos con el doctor Amaya conversar con ustedes frente a nuestra visión del sector privado con la biodiversidad y darles inicialmente un contexto de desarrollo sostenible, de qué es biodiversidad, de cómo el país está afrontando los temas de la biodiversidad, cómo nosotros como banqueros en nuestro rol de movilizadores de la economía estamos abordando la biodiversidad y cómo juntos, tanto sector privado como público, debemos generar acciones para que podamos llegar a esas metas que a nivel internacional se están dando. Ese es el mayor objetivo de esta sesión. Voy a comenzar esta ponencia con lo básico. Lo básico para nosotros es saber que en el 2015 los países que somos miembros de Naciones Unidas acordamos unos objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que hacen que tengamos unas políticas y unos principios comunes de responsabilidad. Estos principios comunes de responsabilidad son 17 principios que buscan la igualdad, que buscan temas ambientales, que buscan temas sociales, pero que genera responsabilidades individuales y a nivel internacional cada uno de los países que hacemos parte de Naciones Unidas en los diferentes planes de desarrollo, tanto a nivel país como a nivel local, podemos ver en los planes de desarrollo que esto tiene que estar implementado. Cada una de las acciones que se generan, municipios, gobernaciones, a nivel país, debe estar alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ustedes como jueces de la República, también los invito a cómo a través de sus sentencias están alineándose a este gran objetivo de responsabilidad común que todos tenemos. Les quise traer esta gráfica nosotros como banqueros la seguimos mucho, es una gráfica del Foro Económico Mundial, que en todos los eneros tenemos los insumos de este documento en la cumbre de Davos. En Davos se reúne tanto sector público como privado para hacer, y comunidades y entes de diverso índole. Y este documento nos sirve a nosotros mucho como banqueros porque nos dictamina cuáles son los riesgos a corto, mediano y largo plazo que el mundo está visionando y nos sirve para poderlo incorporar en nuestras valoraciones de riesgos. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial? No necesariamente tienen que leer lo que dice en cada uno de los ítems, pero sí vean los colores. Lo verde significa ambiental, lo rojo significa social, significa todos los temas tecnológicos, lo morado, y todo lo geopolítico significa amarillo. Si ustedes ven en 2 años el Foro Económico Mundial, los temas ambientales tienen una gran relevancia, pero si miramos a 10 años, los temas ambientales son los más relevantes. ¿Y eso qué significa? Significa que las decisiones que tomemos hoy frente a cómo vamos a cuidar la naturaleza impactarán de manera considerable nuestro habitar en el planeta en el que estamos. Traje también de manera académica en este foro como contexto la economía de la dona. La economía de la dona está dada por la economista Kate Raworth de la Universidad de Oxford. A nosotros en Bancolombia nos gusta analizarla porque básicamente hace la similitud de una dona donde hay círculos, hay 2 círculos. El círculo de adentro define esas necesidades básicas que los seres humanos necesitan para poder vivir. Y necesidades básicas de alimentación, de agua, de salud, de educación, que deben ser suplidas. Pero también hay una esfera en esa dona, una esfera exterior, que significa los límites planetarios que nosotros no podemos surtir. Y lo que hay adentro de la dona,
¿Qué es eso rico? Cuando nos comemos una dona, y vuelvo y repito, el economista hace una similitud con la dona real, es el espacio de prosperidad en el que los humanos y el planeta debemos vivir. Y es un símil muy interesante porque significa que ni el límite planetario, el cambio climático, la acidificación, la contaminación, todo eso que se está generando puede superar un límite, porque hay un equilibrio y debemos buscar ese equilibrio. Ahora bien, quiero arrancar con un concepto básico. Cuando en Bancolombia analizamos la biodiversidad, es difícil vender la biodiversidad porque puede ser un concepto muy amplio. Yo quiero resumírselos de manera sencilla y quiero que piensen en ecosistemas como bosques, mares, océanos, montañas. Y piensen en insectos, en anfibios, en plantas, en microorganismos. ¿Qué es importante aquí? Que hay una interacción entre esos ecosistemas y esos organismos. Y esa interacción genera un equilibrio ecológico. Y en ese equilibrio ecológico es lo que llamamos biodiversidad. Ese es el concepto que queremos que ustedes como jueces de la República tengan instaurado, porque no podemos vivir los seres humanos alejados de ese equilibrio que tenemos que generar. Ahora bien, para seguir con el contexto que les estoy dando, traje unas cifras que nos pueden llevar a un punto de determinar de qué estamos hablando en el país donde estamos. Y ustedes han escuchado, Colombia en este momento es el tercer país con mayor biodiversidad del mundo, y eso significa, cuando nosotros en Bancolombia revisamos estas cifras, que somos el primer país en diversidad de aves, orquídeas y mariposas. Somos el segundo país en plantas, anfibios, peces, reptiles, palmas, murciélagos. Y somos el quinto país en mamíferos. Cuando uno ve esta diversidad y cuando se da cuenta que tenemos 91 tipos de ecosistemas en Colombia, entre ecosistemas terrestres e insulares, tenemos ecosistemas costeros, ecosistemas acuáticos y ecosistemas marinos, empezamos a dimensionar realmente el impacto, porque posiblemente se han materializado riesgos, y aquí en las ponencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar, hemos tenido ejemplos de situaciones en ríos, de situaciones específicas que seguramente ustedes en el día a día están viviendo, pero la inmensidad que tenemos y la diversidad que tenemos debe prepararnos para situaciones específicas, porque realmente la biodiversidad es muy amplia y ustedes como jueces necesitamos que tengan ese conocimiento y apoyo para poder avanzar. A mí hay una cifra que me gusta mucho, y es el 52% de los páramos del mundo están en Colombia, y el páramo de Sumapaz es el más grande del mundo, y la población nacional es beneficiada del 35% de los páramos. Esas dimensiones hacen que cuando yo les hablo de esa economía de la dona, está muy bien que avancemos y tengamos una mejor calidad de vida como humanos, pero si no tenemos en cuenta esas decisiones del día a día con el ecosistema donde estamos, pues va a haber un desbalance más temprano que tarde, y eso puede afectarnos en las necesidades básicas. Nosotros tenemos muchas fuentes de información. En Bancolombia estamos adheridos a Naciones Unidas en grupos de entidades financieras a nivel internacional donde hacemos discusiones de biodiversidad, y entendemos que las actividades humanas están provocando una pérdida global de biodiversidad, y actividades agropecuarias, uso de suelos, sobreexplotación de los recursos naturales están haciendo que la biodiversidad cada vez sea mejor, sea mayor. ¿Y cuál es la problemática? Y es que estamos teniendo visiones de corto plazo, decisiones posiblemente que tenemos que tomar ya, y decisiones que tomamos ya, pero que no estamos tomando con la visión de largo plazo que la sostenibilidad en lo económico, ambiental y social debemos tomar. Y ese es uno de los llamados que queremos hacerles hoy, de tener ese contexto de esa decisión que ustedes toman, cómo va a repercutir en un mediano y largo plazo también al país. Ahora bien, cuando analizamos el concepto de biodiversidad, quiero que se lleven claramente que la biodiversidad tiene ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Hay dos mundos grandes en Colombia y vimos la diversidad de ecosistemas que tenemos. Y en los acuáticos hay fluviales y hay marinos, y en terrestres forestales y demás.
¿Qué más cifras quiero que ustedes tengan para conocer esta relevancia? Las tierras de cultivo. Colombia es un país donde tenemos grandes apuestas en el agro. Bancolombia tiene una gran apuesta en el agro, pero necesitamos un agro responsable, donde el uso intensivo del suelo, la erosión y el exceso de fertilizantes y pesticidas no sea lo que esté predominando en ese crecimiento del agro. Tenemos que tener un agro controlado, porque el agro afecta la contaminación del aire, del agua. Los bosques es el hábitat del 80% de las especies. Los lagos y los ríos generan contaminación, la sobrepesca, la infraestructura afecta este tipo de ecosistemas. Y las montañas, al menos, esta cifra me impacta a mí mucho, al menos 60 glaciares han desaparecido a nivel mundial. Y eso es relevante porque así nosotros generemos acciones, también dependemos de las acciones de otros porque el ecosistema es mundial. Y los océanos, esta cifra la conocí hace poco, con conversaciones que hacemos muchas con el Banco Mundial, y el pasto marino captura carbono hasta 35 veces más rápido que el bosque tropical, y posiblemente no se han enfrentado ustedes a sentencias que hayan tenido que dar frente al ecosistema acuático, pero sí que Colombia, teniendo esos océanos, 2 océanos, vamos a empezar a tener ese tipo de conceptos y necesidades. Voy a acelerar un poco porque sé que voy retrasada. Quiero darles un contexto de la COP15, así como hay COP de cambio climático, que posiblemente es mediáticamente mucho más enfática y los países estamos mucho más presentes. Existe una COP de biodiversidad. El año pasado se dio el Marco Mundial de Kunming en Montreal de la biodiversidad, que dicta 23 metas al 2030 y también hay acciones e iniciativas al 2040. Esas iniciativas, ¿en qué consisten? Son específicamente 23 objetivos y quiero que observen los primeros. Evitar pérdidas de nuevas zonas de gran importancia para la biodiversidad. Restauración de zonas degradadas. La tercera impacta mucho a Colombia y es protección del 30% de zonas terrestres y marinas. Pero miren, empezamos a hablar de detener extinción de especies, de sostenibilidad para especies silvestres, de limitar impactos de especies exóticas y así sucesivamente. Y hay una que nos impacta a nosotros como banqueros y es la 19, que habla de financiamiento para la biodiversidad. Y esto para nosotros es un llamado a la acción y los banqueros estamos trabajando en esto y ya más adelante les cuento un poco más. Pero es importante también en este contexto que ustedes sepan que en esta COP15 de biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente tiene su posición frente a esas metas y el país trazó 3 grandes retos en biodiversidad, donde uno es la restauración de 753.000 hectáreas en ecosistemas y suelos, pasar de 946.000 hectáreas a 1.696.000. El Gobierno Nacional va a trabajar en la eliminación de contaminantes y agroquímicos y también en la reforma de incentivos perjudiciales a la biodiversidad en los sectores. Este simplemente es un recuento que les va a quedar a ustedes en las memorias de este encuentro académico. Y básicamente son los tratados que en las ponencias ustedes ya lo han escuchado, pero saber que tenemos acuerdos regionales, protocolos, convenio de Minamata, de Mercurio y diferentes acciones de protocolos. Colombia está en esos protocolos y eso significa que nosotros debemos estar muy al tanto de esas acciones y como compromiso de país. Y también, digamos como dato de referencia, nosotros referenciamos mucho la CEPAL, esa Comisión Económica para Latinoamérica, es una de las 5 comisiones que hay a nivel internacional dadas por Naciones Unidas, donde analiza de manera individual a los países. Y esto es lo que para esa Comisión Económica es relevante para Colombia. ¿Y de qué habla? De la Ley de Escazú, que la doctora Lina ayer nos dio una maravillosa explicación. Habla que para biodiversidad también la ley por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono tiene que ver con biodiversidad y también la ley por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático tiene que ver con biodiversidad. Y en la CEPAL, y el doctor Juan Carlos lo mencionaba en su ponencia también,
Se hace alusión a dos grandes temas. Uno, la deforestación en el Amazonas, que es un caso, sé que ustedes, cada uno de ustedes lo ha analizado mucho en el entorno de sostenibilidad, y también se habla de otros eventos como la cuenca del río Atrato y decisiones y sentencias que se han tomado. Esto es lo que se ve internacionalmente de las decisiones que ustedes como jueces están dando, y ya hemos tenido pues explicaciones de lo posiblemente grande y complejo que es ese tipo de decisiones, pero que de ustedes depende que esa estabilidad que nosotros necesitamos siga avanzando. Ahora bien, quiero contarles nosotros, digamos desde la banca, qué acciones estamos haciendo. Gracias. Y acciones, quiero darles el contexto. La Superintendencia Financiera ya dictaminó o nos dio los lineamientos en una taxonomía verde, es decir, para la banca y para los emisores del mercado no era claro qué era verde y qué no era verde. La Superintendencia Financiera ya lo definió y hay un documento que claramente hoy está más enfocado a cambio climático, pero la Superintendencia Financiera ya tiene definido una mesa con el Banco Mundial donde se está haciendo una definición de la taxonomía para la biodiversidad, y esto tiene relevante que nos ayuda a los banqueros a clasificar en dónde pongo mis recursos, en dónde realmente estoy yo haciendo una acción de manera positiva, y nos permite tener una trazabilidad de todos esos recursos y flujos de recursos que internacionalmente y localmente debemos tener para poder lograr esas metas. En Bancolombia hace más de 12 años cumplimos los Principios de Ecuador. Principios de Ecuador es un acuerdo voluntario que está dado para que los bancos en nuestros análisis de riesgos tengamos en cuenta el licenciamiento ambiental, los permisos ambientales, y que tengamos en cuenta mecanismos de quejas. Nosotros revisamos todos aquellos mecanismos de quejas, participación de grupos de interés, y nosotros decimos sí o no a un proyecto si cumple con todo lo que legalmente está establecido, porque eso hace que nosotros ese riesgo ambiental y social que hace parte de nuestras decisiones lo tengamos muy bien definido. El año pasado evaluamos proyectos por más de 12 billones de pesos que tuvieron este análisis ambiental y social, y esa es la forma como la banca está materializando el interés de que no se haga un perjuicio a esa biodiversidad y a ese ecosistema grande que estamos desarrollando. También hay oportunidades en la ponencia que teníamos al comienzo de la mañana, se hablaban de residuos sólidos, de desechos, y realmente en la banca estamos listos para financiar nuevas tecnologías. Los grandes retos que nos depara a nosotros a nivel internacional y a nivel local es que tenemos que avanzar en tecnologías que nos permitan cuidar la naturaleza, que nos permitan monitorear y que realmente avancemos de manera contundente en eficiencia energética, energía renovable, en producción más limpia. Y tenemos ya taxonomías de biodiversidad que nos están permitiendo tener esto. Ahora bien, quiero darles también un contexto internacional. A nivel privado, tenemos estándares como el TNFD y el TCFD, que se los voy a resumir sencillo. Son grupos de trabajo que dan lineamientos desde el gobierno, desde la estrategia, desde la medición y métricas y desde el riesgo, para que toda empresa empiece a trabajar tanto el cambio climático como la biodiversidad. Y el sector público no es ajeno a esto, pero en gremios desde el sector privado como la ANDI, este tipo de conceptos ya es usual, ya hacemos pilotos, ya medimos cómo estamos impactando la biodiversidad. Por tanto, las empresas cada vez nos estamos preparando mucho más, y a nivel internacional Europa está muy preparado para esto. En China están preparados para esto, Estados Unidos está empezando a tener un sendero de exigencias legales también, pero simplemente es para darles el contexto de que esto es relevante y que como sector privado estamos poniendo los esfuerzos para poder tener tecnologías nuevas y poder apoyar este equilibrio que necesitamos a nivel de biodiversidad. Ahora bien, quiero resumirles de manera sencilla cómo nosotros en Bancolombia aportamos en la biodiversidad en ese contexto de ese grupo que les digo, el TNFD. Y básicamente este estándar internacional lo que nos pide a nosotros como banqueros es
usted debe localizar dónde está su cliente. Imagínense en que nosotros financiamos el sector, un cultivo de aceite de palma. Y si tengo el cultivo de aceite de palma, yo tengo que saber dónde está georreferenciado ese cultivo. Y debo hacer un análisis con información que tenemos en el país del Instituto Humboldt, del Ministerio del Medio Ambiente, del DNP, qué ecosistemas estratégicos se pueden llegar a afectar con ese cultivo de palma y qué acciones están haciendo. Y yo tengo el deber de hacer un análisis desde el punto de vista de riesgos y desde el punto de vista de oportunidad. De oportunidad para financiarle tecnologías que ayuden al medio ambiente, pero desde el riesgo para identificar si está en un ecosistema que no debo financiar. Y estoy tomando las decisiones de financiación con esa información que está disponible hoy y que nosotros georreferenciamos todo el país. Por eso ven ese mapa en la parte derecha, porque nosotros tenemos georreferenciado dónde están nuestros clientes, dónde está el impacto que estamos generando, y tenemos conciencia de entregar recursos, pero entregar recursos dirigidos que tengan ese equilibrio. Ahora bien, por último, en estos minutos que tengo, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos también de cambio climático. Y la biodiversidad es mucho más que cambio climático. Pero es importante para mí simplemente recordarles que el Acuerdo de París, que lo han mencionado en varias de las exposiciones que se han hecho el día de hoy, es un acuerdo que se da desde el 2015 y que nos congrega más de 193 países, y hay 3 objetivos fundamentales. Uno, reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero y no sobrepasar el 1.5 grados. El segundo es la revisión de los compromisos de cada país. Colombia tiene un compromiso de reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, y también se tienen a 2050 las metas. Y el tercero es ofrecer financiación a los países para que puedan mitigar el cambio climático. Por tanto, nosotros en nuestro rol de banqueros nos vemos absolutamente mapeados y comprometidos con el Acuerdo de París. Como nuestro objetivo, doctora Maya, es que ustedes tengan unas memorias que les pueda servir de referencia cuando se estén enfrentando a sentencias. En el informe BUR 3, que es el informe que recopila el Gobierno Nacional para los diferentes COP que se hacen a finales de año, todos los años, este informe claramente muestra que las emisiones del país vienen del sector de energía, del sector minero, del sector de agricultura, y que sabiendo ustedes de dónde vienen esas emisiones pueden tomar mejores decisiones. Y la reducción de la deforestación, porque la deforestación está causando el 59, casi 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Entonces, ahora les hablaba de una biodiversidad desde el mundo acuático y desde el mundo terrestre. La deforestación, ese impacto que el hombre genera talando árboles, haciendo diferentes acciones, es lo que más nos está impactando. Y hay diferentes acciones, acuerdos cero deforestación, programas y proyectos de mercado de carbono, pagos por servicios ambientales, y también en la restauración ecológica hay acciones específicas que se están desarrollando. Y el Gobierno Nacional, como resumen, también tiene 32 medidas principales de mitigación en sectores de minería y energía, en sector de vivienda, en sector agropecuario, en industria, en transporte y en el sector ambiente a nivel general, que sirven de referencia para que ustedes tomen esas mejores decisiones cuando se ven enfrentados a este tipo de casos. Este también es un resumen donde el sector privado y el sector público no podemos estar aislados, y cada una de las partes tiene un conocimiento y una posición que tiene una responsabilidad de que ese principio de responsabilidad compartida tenemos todos, y básicamente generando más energía renovable, ahorrando más eficiencia o siendo más eficientes a nivel de energía, teniendo más movilidad sostenible y preocupándonos mucho por los residuos sólidos y una economía circular en el país. Vamos a lograr estas metas conjuntamente que tenemos a nivel nacional. Ya para terminar mi exposición, quise traerles 2 diapositivas con 2 conclusiones. Lo primero, y la expectativa de nosotros como banqueros y sector privados, es que en este taller,
de lo contencioso administrativo. Primero, para la toma de decisiones es importante el contexto, que ustedes se lleven de este ejercicio académico el contexto de las metas de la COP27, de las metas de la COP15 de biodiversidad, que tengan muy claro los compromisos que el país está haciendo y cómo ustedes a través de lo que hacen en su día a día pueden apoyar. Es lo primero. Lo otro es el conocimiento. Nosotros como banqueros sabemos que vamos a impactar a nivel de biodiversidad. Los primeros sectores son aceite de palma, pulpa y papel, carne y cuero, soya, caucho, productos ganaderos y productos madereros. Y en cambio climático estamos trabajando muy fuerte con nuestros clientes de carbón, de energía, de cemento, de hierro y acero y de transporte. Y que saber los ecosistemas, dónde están ubicados, cuáles son esos ecosistemas, es relevante para lo público y lo privado. Y ya tenemos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que nos da muy buena información y a través de otras instancias que ustedes conocen a nivel nacional, que nos pueden dar esa información. Y estas acciones deben ser conjuntas entre lo público y lo privado. Y lo último, unas frases que tomamos para poder resumir esta intención de esta presentación que tenemos, doctora Maya, y es: la empresa del futuro sabrá que su éxito dependerá de su manera de relacionarse con la sociedad y con el entorno en un marco jurídico que brinde claridad, estabilidad y garantías para su desarrollo, el de las personas y el de los ecosistemas. Y las mayores oportunidades que tendrá Colombia en los próximos años están vinculadas a su capital natural, que se traducen en las mejores condiciones económicas, sociales y humanas. En este contexto, el rol de jueces de la República a través de decisiones oportunas, integrales, es vital para asegurar la protección del medio ambiente y habilitar el desarrollo sostenible del país. Mil gracias por su atención, mil gracias por esta invitación.